Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más, un viernes más, a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre, acompañado por Rebeca Solórzano. ¿Cómo está, Rebeca, en este viernes? Muy bien, aquí terminando semana. Y lista para el fin de semana. Lista para el fin de semana, muy bien. Bueno, hoy, como verán, no tenemos a nuestra estrella, a don Daniel, que le hemos cedido coyunturalmente por el día de hoy. Así que vamos a cerrar la semana como la empezamos. Y vamos a empezar, la empezamos con un programa sobre el estrés laboral y, bueno, habíamos prometido que íbamos a cerrar este tema, no solamente enumerando pues qué es el estrés, sino también cerrando un poco cómo se puede combatir el estrés. Así que vamos a hacer un poco también de resumen de lo que habíamos visto para entrar de lleno también en cuáles son los caminos para gestionar el estrés de una manera adecuada. Y por cierto, Rebeca, ¿estás estresada? Bueno, un viernes, don José, es más bien difícil estar muy estresado porque ya más bien baja todo, pero yo creo que podemos hablar más bien del eustrés. ¿Usted cómo está con eso? El eustrés, pues fíjense, yo les tengo que confesar que cada día que me levanto con alegría, con entusiasmo, pensando que en breve espacio de tiempo voy a tener la oportunidad de comunicarme con todos ustedes, siento como maripositas en el estómago, es decir, una sensación de eustrés, una sensación que para mí es positiva y que en la vida profesional es importante contar con ella. ¿Por qué? Porque lo que te indica, en primer lugar, es que estás preparado para. Y yo te diría, Rebeca, que si algún día nos levantamos, yo siento que me levanto y no tengo esa sensación, pues no sé, a lo mejor no vengo. Me avisa con tiempo, don José. Bueno, sería una sensación de huida, no, Exacto. Eso nunca lo haremos. Pero sí es cierto, y creo que esto es muy importante para no confundir sensaciones, y ahora vamos a profundizar en ello, que es muy importante en toda nuestra actividad saber que nuestro eustrés, nuestro estrés bueno, es no solamente bueno, sino que es necesario para mantenernos en un contexto no solamente laboral, sino de relaciones familiares, sociales, incluso de poder admirar de alguna manera pues expresiones culturales. Es decir, es necesario. ¿Por qué? Porque esto nos lleva quizás a lo que es un poco la definición del estrés. Me parece importante, sí, ya que empezamos con los términos, clarifiquémoslo un poco y recordemos que el estrés va a ser o es una respuesta general de nuestro organismo ante una situación que percibe como amenazadora o desafiante. Entonces, muy bien, adelante, siga usted. Entonces, cualquier situación que nosotros percibamos que es desafiante o que nos requiere una amenaza, vamos a reaccionar corporalmente ante ella. Si a mí me parece que hablar en el radio, como dice don José, es una situación pues que me pone en alerta, entonces voy a reaccionar. Pero ahorita vamos a ir desarrollando un poco más cuál es la diferencia entre ya el estrés que sentimos negativo y el estrés que más bien nos impulsa a la acción. Entonces, como primer punto, el estrés es una respuesta general
neutra de nuestro organismo ante una situación que vamos a percibir como desafiante o amenazadora. Y podríamos incluso decir que es una reacción adaptativa, es natural, lo traemos en nuestro sistema, como el carro nos avisa que le falta gasolina, es una reacción ante una situación que está pasando, que no hay gasolina, enciende la luz, así esta reacción adaptativa la traemos. ¿Y qué pasa? Que así como la luz se enciende del carro cuando no hay gasolina y nosotros nos movemos a la acción, esta reacción adaptativa nos va a poner a disposición una serie de recursos que no tenemos normalmente en nuestro diario vivir a la mano. Ahí están, ¿verdad? Están ahí esperando. Pero entonces, cuando hay una situación que percibimos como amenazante, desafiante, el organismo reacciona y pone a la mano, muy cercano al uso, una serie de recursos excepcionales. Fíjate que has dicho algo muy importante, y son dos palabras que quiero un poco también entrar en su significado. Situación desafiante y o amenazadora. Quiere decir que no son necesariamente situaciones negativas. Por ejemplo, creo que para nosotros venir a la radio todos los días no es amenazadora, pero siempre es desafiante. Es desafiante porque tienes que comunicarte, tienes la expectativa de la audiencia, de que no balbucees, de que uno no tartamudee, o de que la voz salga bien, o de que haya gente que ustedes que nos estén escuchando. Eso es desafiante, no es amenazador. Pero sí puede ser amenazador, por ejemplo, que al salir de casa nos encontremos con una presa. ¡Pum! Y de pronto, esa presa, ¿qué empieza a generar? Nos empieza a generar una serie de reacciones psicofisiológicas que pone a nuestra disposición luego recursos excepcionales. Incluso a veces tú citabas, Rebeca, me venía aquí a la mente algo, que es cuando se enciende la lucecita de que la gasolina se acabó. ¿Qué es lo que empieza nuestros sentidos a empezar a buscar? Hay una gasolinera. Efectivamente, una gasolinera. Y empieza el cerebro de pronto, como si fuera una computadora, a decir dónde está, a 5 kilómetros, 10, Waze, dónde me sitúa. O sea, me empieza a prestar recursos que normalmente, pues si tuviera gasolina, no tendría para nada que utilizarlos. Así es. Esto es importante. Y don José, también importante que hay fases. Ajá. Hay fases para poder describir mucho más claramente estos recursos que se ponen a nuestra disposición. Hay una primera fase de alarma que se produce inmediatamente después de que vemos esa situación amenazante o desafiante. Y nuestro cuerpo entonces se moviliza, que es muy claro en el ejemplo que usted da de la gasolina, para superar rápidamente dicho problema. Entonces veo la luz de la gasolina y dependiendo de cuán cercano me sienta yo y de cómo está la presa y de varios factores, va a aumentar mi sensación de alarma o no tanto. Entonces, en esta primera fase viene, se llama fase de alarma, y es la reacción inmediata que tenemos después de reconocer esta amenaza o situación estresante. Y el cuerpo va a reaccionar movilizando todos los recursos para que podamos superar ese problema rápidamente. Esto y es inmediato, es algo muy rápido. Claro, podríamos decir que el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, exactamente. El cuerpo sabe cuando estamos en peligro, definitivamente. Y fíjese que esto en el mundo laboral es también muy importante para identificar, ¿no? Vayamos tratando ya también de identificar cuáles son las situaciones estresantes. Aquí nos estamos refiriendo sobre todo al campo laboral. Y vamos a aprender más adelante también a diferenciar aquellas que son puramente emocionales de aquellas que son, vamos a decirlo, externas o situacionales. Es decir, un trabajo que tengo que entregar en una hora o en media hora y que apenas llevo el 10%, evidentemente hay un factor externo que es razonable que me genere una situación de estrés, una situación de estrés. Pero y como bien usted decía, es importante que no mencioné que vemos que el estrés
es una respuesta a nuestro organismo, pero ¿cuándo es problema? ¿Cuándo? Cuando nosotros mantenemos esa percepción de alarma de manera sostenida. Y hay 3 palabras que mencionamos el lunes, que es cuando esta respuesta al estrés es frecuente, intensa y duradera. Frecuente, intensa, duradera. Nuestro organismo no puede mantener durante demasiado tiempo este ritmo de activación constante porque está por encima de sus posibilidades. No es sostenible mantener la respuesta. La respuesta en sí no es negativa, es natural, nos ayuda y nos moviliza a la acción. Pero mantenerla de manera frecuente, de manera intensa y duradera, va a plantear lo que es el estrés no positivo, ¿verdad? El distrés, para ser más exactos en la terminología. Hablando, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Sí, yo creo que muy importante, y hay estas 3 palabras, vamos a quedarnos con ella, la frecuencia con la que aparece este fenómeno, es decir, pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser épocas del mes, pueden ser tipo de trabajos determinados. La intensidad con la que se nos despiertan los efectos psicofisiológicos y luego la duración, porque bueno, puede ser un chispazo, un susto, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno, bueno, que aquí tenemos en Costa Rica con cierta frecuencia de un movimiento, ¿no? De un terremoto. Bueno, evidentemente, claro. ¿Es frecuente? Bueno, pues a veces más de lo que quisiéramos, a veces ni nos enteramos. La intensidad va a depender también de qué tipo de terremoto sea. Y, por supuesto, lo que nos va a generar un superestrés o un distrés muy grande es si es duradero y nos encontramos que empieza a haber efectos de caída de libros, de que una pared se agrieta o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, esto es un ejemplo en el sentido de que, bueno, si es algo momentáneo, prácticamente el cuerpo reacciona, pero no se altera. Ahora, cuando comienza ya todo esto a suceder, ahí sí que ya es importante, porque ahí nos lleva a esa fase, ¿cómo la llamaríamos? Cuando ya comenzamos a pasar la fase de alarma y esta se prolonga. Bueno, le hemos llamado la fase de resistencia, que es la activación de nuestro organismo, aunque menor, sigue siendo elevada. Es decir, ya no estamos, porque es que esa primera fase de alarma es como un golpe fuerte de un montón de sustancias químicas en el cerebro que nos hacen reaccionar fuertemente. Por ejemplo, vemos, hablábamos la vez pasada de un león en Avenida Central, ir caminando y ver un león en Avenida Central, imagínense ustedes lo que uno diría el susto, pero ese susto, eso que llamamos susto, es un montón de adrenalina y de bombeo de sangre que ahorita explicamos también, recordamos qué es lo que pasa a nivel corporal, que vamos a sentir. Eso no es prolongable, pero entonces la segunda etapa sí es un poquito más prolongable y es la etapa de resistencia, porque aunque se sigue siendo alerta y elevado, no es la fase de alarma donde verdaderamente estamos en un golpe de adrenalina. Claro, y lógicamente si esto nuevamente, como muy bien nos decía Rebeca, se prolonga, es duradera, nos va a llevar a la fase de agotamiento. Así es, que es donde muchas personas se ubican en esta fase o en este proceso de estrés laboral, porque hay una fase de agotamiento donde ya están gastados, por decirlo así, los recursos y pierde esa capacidad de activación. Está tan agotado el sistema de estar en alarma, en constante vigilancia, podríamos decir un término también, hoy que estamos usando términos técnicos, en hipervigilancia, siempre atento, siempre percibiendo como amenazante el ambiente, que ya no hay energía, ya no hay esa capacidad que tiene el cuerpo naturalmente, la hemos agotado. Entonces, esta fase de agotamiento es donde muchas veces ya las personas empiezan a decir, tengo un problema. Y fíjate que lo que estamos hablando, amigas y amigos, radio escuchas, se da a nivel personal, pero también se puede dar a nivel organizacional. Es decir, hay organizaciones hiperestresadas, modelos de liderazgo, modelos de dirección, modelos de producción
que en muchas oportunidades pueden ser, desde el punto de vista puramente económico en el corto plazo, rentables, pero que a medio y largo plazo se convierten o llegan a su fase de agotamiento. Y además, llevado esto digamos, a niveles incluso directivos o de cualquier otro nivel, porque esto no necesariamente está asociado a niveles directivos, se puede producir el llamado burnout, ¿no? Que no es ni más ni menos que el quemarte en el trabajo, ¿no? Incluso en trabajos que te gustan. Es decir, te entregas de tal manera que llega un momento en que pierdes ya el sentido del gusto, el sentido del disfrute, el sentido de hacer bien tu trabajo, deja de tener sentido, ¿no? Y de esto hablaremos más a continuación, porque esto nos lleva a una situación del ser humano muy curiosa, ¿no? Es que no podemos aguantar altos niveles de felicidad de manera continua. Tampoco. Y a ver, pues esto puede parecer paradójico, ¿no? Dice, qué tontería. Por eso cada vez más la felicidad, ese concepto de felicidad, se está llevando al concepto de equilibrio, que es un concepto mucho más ecuánime, y valga la redundancia en este sentido, mucho más equilibrado, en donde no hay demasiados picos, sino que de alguna manera puedes diferenciar los estados de frío, calor, de entusiasmo, total, de manera mucho más clara que si continuamente estás buscando los picos de placer o de disfrute. Y que eso al final lo que te lleva es también a un agotamiento, porque el euestrés, el buen estrés, se puede convertir en negativo. El exceso de trabajo, aunque te guste, puede convertirse en un problema grave y caer en un concepto de distrés. Hay un término que se usa mucho de workaholic, o de gente que se siente adicta al trabajo. Eso también, aunque lo están disfrutando montones, aunque puede generar una reacción, como dice don José, totalmente negativa a nivel fisiológico, porque el cuerpo simplemente está activado. No sabe si positivo o negativamente, el cuerpo fisiológicamente se activa y entonces hay un agotamiento. Rebeca, pero ahora vamos a ver, yo creo que es importante quizás volver un poco a identificar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, porque bueno, más o menos ya hemos visto, pues realmente las fases del estrés, no todas las situaciones tienen el mismo impacto, va a depender un poco de cómo lo percibimos, y de esto luego vamos a volver a este concepto, porque ya decíamos también la semana pasada que mi forma de interpretar los acontecimientos va a decantar en qué medida me estreso más o me estreso menos. Pero de esto hablaremos luego cuando hablemos un poco de la psicología cognitiva y de técnicas para combatir o para gestionar el estrés. Pero yo creo que es muy importante volver a concretar, si te parece, Rebeca, cuáles son aquellos síntomas que de alguna manera nos pueden estar hablando de que, cuidado, podemos entrar en situación de distrés. Claro, uno típico es el aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto es inmediato. Empezamos a sentir que nuestro corazón se acelera, por decirlo en palabras cotidianas, y que hay un calor que sube, ¿verdad? Y nos sentimos como muy calientes. Eso generalmente es un síntoma de la subida de la presión arterial. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué sucede? Porque se empieza a bombear más sangre hacia el cerebro, los pulmones, brazos y piernas para permitir mayor energía y oxígeno. Uh-huh. A la vez también empieza a haber un aumento en la frecuencia respiratoria, logrando una respiración mucho más rápida y profunda, llevando más oxígeno a los músculos. Vean que todo se centra en la huida, en salir de ahí de manera... Sí, o poder resolverlo de manera eficiente, exacto, y rápida. Y rápido. Y hay una tensión muscular
para la acción. Entonces también es importante que sepamos que el cuerpo se prepara para el movimiento, ¿verdad? Lo cual tenemos que tenerlo en cuenta porque nos va a caer muy bien en cierto momento, como parte de lo que veremos después, el ejercicio. Aumento de la transpiración, y eso es interesante porque es como el sistema de los carros de enfriamiento, ¿verdad? Entonces la transpiración nos ayuda a refrescar los músculos sobrecalentados. También va a haber la liberación de azúcares y grasas al torrente respiratorio. ¿Por qué? Porque provee carburante para una rápida obtención de energía. Todo está enfocado en ese momento en poder resolver. Exactamente. A una actitud y conducta explosiva. Exactamente. También hay liberación de factores de coagulación sanguínea. La sangre coagula más rápidamente en caso de heridas. Vean qué interesante, todo nuestro cuerpo autoprotegiéndose para que pueda sobrevivir esta situación. Y tal vez uso esa palabra sobrevivir y tal, pero es que el cuerpo lo está sintiendo así. El cuerpo está sintiendo que es necesario poner todos sus recursos para la protección. Es dramático para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, vivirlo de manera sostenida, sí trae sus consecuencias. Claro, es cuando llegamos al agotamiento. Exactamente. La disminución del ritmo digestivo es parte de este proceso, ya que la sangre se encuentra en músculos y cerebro, entonces comer en ese momento, alimentarse no es una prioridad. Entonces se va todos los músculos y no tenemos necesariamente hambre. Por eso muchas personas expresan es que he perdido el apetito, no tengo ganas de comer, si me siento estresado, los músculos tensos. Entonces es parte de algunos. Y creo que es importante, Rebeca, perdona, que sepamos reconocer estos síntomas. No siempre que ocurren son necesariamente estrés, pero sí tienen que ver mucho y saber asociar con qué situaciones en el mundo laboral o en el mundo personal nos enfrentamos que realmente empiezan a generarse esta serie de síntomas, ¿no? Porque al final son síntomas que aparecen y lo normal es que una vez resuelto el estímulo desaparezcan. El problema es, recuerden, cuando su frecuencia, su intensidad y su durabilidad exceden pues de lo normal, ¿no? Por ejemplo, qué bueno que nuestros músculos se tensen, pero un exceso de tensión luego nos va a dejar unos músculos adoloridos, cansados, adoloridos. Pensemos un poco pues en el deporte como algo normal, pero cuando tenemos que huir, por ejemplo, en una situación con el león de Rebeca, y saltar una tapia, sí, efectivamente, somos capaces de hacerlo de manera explosiva. Si luego volvemos a repetirlo, seguramente no seríamos capaces de hacerlo. Así es. ¿Por qué? Porque el estrés nos ha provisto de una serie de herramientas, de posibilidades importantes. Así es. Para poder hacerlo. Don José, también me gustaría mencionar algunos síntomas psicológicos. Muy bien, pues vamos ¿verdad? A por ellos. Mayor susceptibilidad. ¿A qué te refieres? Bueno, los síntomas psicológicos son síntomas que no vemos tal vez corporalmente, que no se expresan en nuestro cuerpo, pero que sí están sucediendo a lo interno de nuestra psique, por decirlo de manera técnica. Mayor susceptibilidad general. A eso me refería, ¿a qué te refieres? Digo, para que, no crean que me estaba enfadando con Rebeca, ya entiendo, estaba siendo susceptible. Eso es. ¿Está usted estresado, don José? Para nada. Ahora mismo estoy con un euestrés razonable. Ok. Bueno, esa mayor susceptibilidad la podemos ver en personas, por ejemplo, que sienten que son constantemente atacadas, que se sienten defensivas, que sienten que todo los está tocando de manera profunda. Bueno, hay que revisar, porque a pesar de que hay situaciones que nos pueden tocar de manera profunda, el sentir que en constancia estamos expuestos a la crítica, al ataque, por decirlo en palabras de sensación, es importante revisar. La impaciencia es uno de los síntomas que podría venir por sentirnos estresados. El llanto frecuente, y cuando yo a algunas personas les he dicho, cuando la luz de la gasolina se enciende, yo no he visto nunca una persona atacando la luz
O sea, se entiende, ¿verdad? Poniéndose con un martillo a atacar el dash porque ¿por qué se le ocurrió a esa luz encenderse? Pero qué atrevida. Exacto, ¿por qué? Estoy en una presa. ¿Por qué? Porque entendemos que es un sistema del automóvil para avisarnos de algo que está ocurriendo. Y yo invito a las personas a ver estos síntomas así, no diciendo es que estoy lloroncísima, es que estoy impaciente, sino que analice ¿qué es lo que está pasando? Okay, estoy con llanto frecuente, estoy llorando de la nada. No, algo está pasando. El llanto es uno de los mecanismos más interesantes que tiene el cuerpo para poder defenderse y poder sacar y liberar. Entonces, en lugar de irse a autocriticarse, tenemos que aprender a evaluar estos síntomas. La exasperación, el aislamiento, de repente no tenemos ganas ni de interactuar, estamos muy cansados, el incremento de adicciones que tengamos, un incremento en el tabaco que consumimos, en el alcohol que se pueda consumir, es importante notarlo, y eso también se traduce en las finanzas, muchas veces pero ¿qué pasó esta quincena? Mira, es que me fumé un paquete más de cigarros, o estuve consumiendo más alcohol del que generalmente consumo. Una concentración débil. Mira, ¿qué me está pasando? Que no he podido concentrarme, la gente me dice que estoy disperso. Todas esas cosas, en lugar de atacarlas, registrémoslas y trabajémoslas. Incapacidad de desconectar, estar dormido y estar pensando y pensando y pensando en el trabajo que tengo que hacer, en la situación que tengo pendiente. Inquietud, constantemente, como habíamos dicho, estar en alerta. La incapacidad de tomar decisiones, y eso es muy complicado para gente que está en puestos de toma de decisiones, ¿verdad? El no saber decidir, el sentir que de repente, aunque sé qué hacer, me siento demasiado agotado para tomar esa decisión, o siento incapacidad. Y los bloqueos, que ya estos son situaciones extremas, ¿verdad? Claro. Pero qué importante, ¿no? Porque fíjense que a veces no sabemos identificar, o el razonamiento por qué, por ejemplo, se incrementa nuestra adicción. Empiezo a tomar más de lo habitual. O por qué soy incapaz de desconectar. De pronto me despierto a las 2 de la madrugada, a las 4, y bueno, evidentemente, estas conductas suelen corresponderse con situaciones de estrés, que, bueno, de manera razonable, todos hemos tenido. A mí me ocurre con alguna frecuencia, que de pronto una gran idea, o una idea buena, lo de gran ya va a depender, pero una buena idea se me ocurre y me despierto por la noche. Qué bueno, y en tiempos hasta tenía una grabadora en la mesilla, ya no la tengo. Ahora tengo el celular, ¿no? Porque, bueno, respondía quizá a una preocupación o una inquietud con la que me acosté, con la que me dormí, y de pronto pues surge. Bueno, bien, eso es euestrés. El problema es cuando esto me genera insomnio. Cuando realmente ya es dar vueltas en la cama. Y fíjense que ahí hay una cadena muy importante, que es que cuando comienzo a tener insomnio, no descanso bien. Cuando no descanso bien, afronto los problemas con menos claridad, no tengo capacidad para desconectar, no sé concentrarme, y luego hablaremos que evidentemente la capacidad de concentración o de desconcentración es uno de los síntomas más importantes, así como es una de las maneras más importantes de solucionar el estrés en muchas oportunidades. Entonces, fíjese que estos síntomas que nos regala Rebeca me parecen muy importantes, porque son síntomas que, unidos a los síntomas fisiológicos, están decantando que estoy ante una situación de estrés. Aquí lo importante es, y ahora hablaremos de ello, es cómo gestionarlo, pero para ello cómo identificar también, en primer lugar, cuáles son esas situaciones que me decantan el estrés. Porque si no lo sé, va a ser muy difícil gestionarlas, ¿verdad, Rebeca? Claro, porque en la medida, y como hemos hablado aquí en el programa, en la medida en la que identifiquemos sin temor, sin autocrítica inicialmente, qué es lo que está pasando, vamos a poder hacer un plan de acción y vamos a poder entonces intervenir y tomar control para poder gestionar y luego
accionar de manera apropiada. Muy bien, bueno, pues nada, vamos en este momento a hacer un pequeño alto en el camino, porque lo que queremos ahora es que ustedes, pues, se dediquen un momentito a ver, bueno, cuáles son las situaciones estresantes, y vamos a hacer un minutito y medio de alto en el camino y volvemos rapidito con ustedes. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Llegaron más promociones. ¿Quiere ir a cenar con su pareja o con algún acompañante y vivir una experiencia a lo italiano? Radio Centro y Le Tre Campane le regalan una cena para 2 personas en el restaurante Le Tre Campane en Tres Ríos de Cartago. Lo único que tiene que hacer es darle me gusta a la página de Facebook de Radio Centro 96.3 y a la página Le Tre Campane. Complete la frase que se va a ir descifrando desde este jueves y hasta el próximo domingo en la programación de Radio Centro. Esté atento a las campanas. Cuando tenga la frase completa, envíela al WhatsApp de Radio Centro 6333-3377, junto con su nombre completo y número de cédula. El ganador o ganadora lo estaremos anunciando en la edición de RCN Noticias de las 11:30 de la mañana el próximo lunes 20 de mayo. Participe con Radio Centro 96.3 FM y Le Tre Campane. La frase del día de hoy es: de la clásica toscana. Fue presentada gracias a Radio Centro 96.3 FM y al restaurante Le Tre Campane. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, pues aquí estamos de nuevo con ustedes con ese saludable eustrés de un viernes. Esperemos que así sea. Y además, pues estamos también, espero que hayan identificado algunas situaciones de estrés. Aquí me están invitando a un café, no sé si para ponerme más estresado o menos. Esto es interesante, ¿no? Hay que saberlo también. Un cafecito, yo creo que por una parte nos genera tranquilidad, pero por otra parte también nos puede generar estrés. Claro, y yo creo que como todo va a depender de la persona que recibe ese café y cómo reacciona a la cafeína. A la cafeína, ¿no? Eso es importante. A ver, Rebeca, yo quisiera un poquito compartir con nuestros radioescuchas cuáles serían un poco situaciones de estrés, antes de entrar en las soluciones, que pueden generarse también en el ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, una situación que nosotros podemos vivir como estresante es el exceso de exigencia. Uh-huh. Bueno, me cargo de trabajo, o me cargan o me cargo de trabajo. También. Porque esto puede ser, en muchos casos también, por ambas partes, ¿no? Quiero hacerlo todo porque necesito reconocimiento, necesito tal, y entonces esto lo hago yo, pero de pronto me encuentro con que no puedo responder de manera favorable a las cosas. Qué duda cabe también que el liderazgo, ¿no? Claro. Puede ser un factor de estrés. Totalmente. Una simple llamada, don José, de una persona que nos genere una sensación amenazante, ya sea porque hay demasiada exigencia, ya sea porque hay agresividad de parte de esa persona, podría ser una situación que active nuestra respuesta de estrés. Como hablaba usted de una carga laboral, la entrega de un trabajo, ¿verdad? Que uno siempre tiene en el trabajo que entregar, claro, entregar productos. Hay un principio y un final. Exactamente. Entonces, esas entregas podrían ser
causa para activar la respuesta de estrés, o sea, que no tiene que ser necesariamente un león en la avenida central como hablábamos. Y menos en el trabajo. Pero en el trabajo sí que hay leones también, a veces, ¿no? Porque ese concepto del bullying, que a veces se lleva al mundo escolar, pero también existe el bullying en el trabajo. Totalmente. Un clima laboral complicado en el cual no nos sintamos cómodos puede ser una causa de estrés importante. A nivel de relaciones interpersonales no saludables, donde haya lo que llamamos aquí en el país serruchapisos, gente que no puede lidiar con la competencia sana y entonces se dedica a hacer a la otra persona caer, se dedica intencionalmente a hacerle difíciles las situaciones. Eso genera estrés en las personas, porque al final hubo una época en la que la labor era salir a cazar y venir y comer y volver a salir a cazar. Bueno, ya no estamos ahí, pero ahora ese salir a cazar es el trabajo, claro, que es el foco de nuestra supervivencia. Entonces, cuando alguien amenaza ese momento en el que estamos sobreviviendo, ¿verdad? Porque si no hay trabajo, no hay dinero, si no hay dinero, no hay comida. Al final todo se traduce en el alimento, ¿verdad? Y el resguardo, el techo. Entonces, cuando alguien nos amenaza, por eso es que es tan amenazante un jefe complicado, relaciones interpersonales o un clima laboral complicado. Me mira usted con mucha fijeza, ¿eh? No sé si hay alguna acusación ahí. Nada de nada personal. Vale. Sino que, don José, lo empezamos a percibir así y por eso es que nos impacta tanto. Por eso es que el trabajo es un lugar que es muy fértil para el estrés, distrés, y también para el eustrés, pero eustrés, siempre me como una S. Pero aquí el tema es que cualquier tipo de estímulo dentro del trabajo que percibamos que va a amenazar nuestra permanencia en ese lugar va a ser considerado como estimulante para una respuesta de estrés. Fíjese, además yo quisiera, y antes de entrar ahora ya en la gestión del estrés, hacer un llamado también un poco no solamente al trabajador, sino también al empresario, al directivo, y hablar un poco de los síntomas del estrés empresarial, ¿no? Porque sin duda alguna, y esto así lo comenzábamos la semana pasada, el estrés es una de las causas más importantes que tienen impacto económico en nuestras empresas, en términos, y aquí vienen los síntomas, en primer lugar, de bajas laborales. Hay un incremento, o cuando usted vea un incremento sensible en bajas laborales que a veces están escondidas en resfriados. Las famosas incapacidades. Incapacidades, a veces directamente en estrés, depresiones. Es decir, con mucha frecuencia, después de una situación muy estresante puede venir perfectamente una depresión. Por lo tanto, bajas laborales. Alta rotación. Una alta rotación es otro fenómeno importantísimo y que no es siempre, es que el mercado, no, mírese usted dentro de sí mismo también, porque puede haber una razón de situaciones laborales que generen una compañía, una organización estresada, ¿no? El modelo de liderazgo. El modelo de liderazgo probablemente sea de las razones más directamente implicadas en el estrés. Y esto usted puede medirlo a través, por ejemplo, del clima organizacional, ¿verdad? Donde, usted puede identificar con estas herramientas que están disponibles en el mercado, posibles causas y adelantarse y poder gestionarlas de manera eficiente. Y esto es diferente a que, por ejemplo, podamos estar pasando épocas en una organización en donde, se nos pide un esfuerzo suplementario. ¿Cuándo se produce distrés? Cuando no hemos comunicado de manera adecuada al trabajador, mire, reconozco que le estoy pidiendo un sobreesfuerzo. Y le explico por qué. En general, la mayor parte de las personas en estas situaciones tenemos una respuesta positiva, ¿no? Rebeca, yo creo que es positiva. El problema ¿cuándo es? Cuando elevamos la exigencia y no hay una razón por la cual. Simplemente es como elevar el látigo más veces.
Sin ninguna explicación, sin ningún contexto. Claro, entonces esto genera esa situación. Por lo tanto, muy importante, porque aquí no estamos yendo a conceptos blandos en el sentido de, bueno, es que no hay que exigir o no. Sí, por supuesto, tenemos derechos y obligaciones como trabajadores, pero dentro de un modelo de liderazgo que permita, por ejemplo, el equilibrio vida personal, vida profesional. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la práctica clínica como coach y como líderes personas, por ejemplo, con una viajadera continua? Bueno, es parte de tu perfil. Yo se lo dije cuando le contraté. Ya, pero mire usted, una persona que está 5 días a la semana o 4 días a la semana fuera de su casa tiene un altísimo porcentaje de probabilidades de que genere una situación estresante, que además una situación estresante que puede incidir en su equilibrio de vida personal y profesional. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mire usted a ver dónde está el nivel en el cual se convierte en frecuente, intenso y duradero, y maneje incluso pues esa viajadera que puede generar un burnout o una situación de estrés o búsqueda de otras situaciones. Entonces, yo creo que son, ¿no? Rebeca y Radio Escuchas, reflexiones que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a ir ya en estos últimos minutos a ver las técnicas de afrontamiento. Es decir, cómo vamos a afrontar o cómo solemos afrontar las situaciones de estrés. Sí, hay 3 mecanismos o 3 conductas utilizadas para poder afrontar el estrés. Primero, conductas de escape-huida. Y esto nos sirve muchísimo cuando es un ladrón el que viene detrás nuestro, ¿verdad? Claro. Pero muchas veces, don José, aplicamos este mecanismo para afrontar situaciones en las que no necesitamos huir. Entonces se convierte en algo que nos afecta. Es un lenitivo y que, por ejemplo, laboralmente hablando, es una persona que decide irse de la compañía. Es un escape, es decir, no soluciona el problema. Simplemente le pone un límite. A veces pudiera ser necesario, en fin, pero normalmente, como luego veremos, el problema se lo lleva dentro de sí mismo. Pero bueno, esto es una actitud, la de escape, huida, que como muy bien nos dice Rebeca, si se encuentra el león en la calle principal, salga corriendo, a ser posible. Así es. Luego, otra conducta interesante que aflora es la de pasividad o inhibición, el quedarse paralizado ante la situación. Y esto también, por ejemplo, nos ayuda en una situación donde haya por ejemplo, entramos y viene un secuestro, para ponerme dramática, y no hay que moverse y uno se paraliza y se queda, sirve. Pero en el momento en el que no estamos en control de nuestro propio cuerpo, estamos en peligro porque estamos dependiendo también de que alguien nos saque del shock. Entonces, todas estas conductas podrían ser utilizadas en algunas circunstancias, pero generalmente en lo que es la vida cotidiana y cómo reaccionamos no nos van a servir. Por ejemplo, esto sucede con personas que dicen me siento paralizada. Cuando mi jefe llega, me siento paralizada, y tampoco es, no estoy alegando tampoco a ninguna jefatura cercana mía por aquello. Sino que nos paralizamos. Viene una situación complicada en una junta directiva y yo tengo que exponer y no puedo dar palabra, me paralizo. Esas son reacciones que no nos sirven, no nos ayudan. Y bueno, ahora sí. O también, y perdona, también el aguantar, porque hay personas con un cierto grado de masoquismo que aguantan hasta que llega ya un punto en el cual el cuerpo pasa factura. Claro. Y luego a lo mejor no he establecido relación causa-efecto, pero sin embargo, pueden devenir, como hemos dicho antes, desde depresiones hasta enfermedades de otra índole, mucho más profundas, físicamente hablando, que, destruyen a la persona. Así es, y cuando nosotros actuamos de esa manera, posiblemente no nos percibimos con los recursos para. Entonces, importantísimo identificar que estoy en esa situación y generar un plan de acción. Y siempre recordarles lo que aquí hemos repetido y que nos gusta repetirlo, puesto que es de lo que
para lo que estamos aquí, alzar la mano y pedir ayuda a la gente que tengo cercana, a una persona en la que he depositado mi confianza, un mentor, un coach, un jefe, decir, estoy en una situación así y necesito ayuda. Y bueno, lo que vendría siendo ya las conductas de afrontamiento, pero un afrontamiento de gestión de la situación, ¿verdad? Ya esta etapa podemos desarrollarlo un poquito más porque merece la pena ver cómo gestionamos el estrés. Pues vamos a por ello, ¿no? Porque al final el estrés no es ni más ni menos que lo primero que tenemos que encontrar es reconocerlo. El problema es no reconocerlo. Entonces, situarnos en el problema, evaluar la situación, ver qué recursos tenemos, elegir la conducta de afrontamiento que sea la adecuada y, por supuesto, ver si nos da resultado o no. Entonces vamos a entrar en este capítulo. Hoy vamos a ver algunas de estas técnicas. Hay muchas, evidentemente, hay muchas, pero yo quisiera que nos quedáramos con algunos conceptos muy básicos que nos van a empoderar para poder gestionar este tipo de situaciones. Y vamos a utilizar para ello a un famoso psicólogo, Albert Ellis, que de alguna manera trabajó de manera muy directa estos temas y que nos dejó, para mí, 4 principios que son fundamentales. Y tengo que decir que me han ayudado muchísimo en mi vida personal y profesional, porque son principios empoderadores desde un punto de vista psicológico, pero muy importantes. El primero es, amiga Rebeca y Radio Escuchas, es que cada uno es responsable de sus propias emociones y acciones. ¡Wow! Es decir, tenemos la llave de nuestras emociones y acciones. Eso, don José, a veces a la gente le estresa, sí. Pero yo los invito a verlo como una posibilidad de recuperar el poder de accionar. Si está en mi poder, si está en mi ámbito de acción, yo puedo hacer algo al respecto. Y con ese positivismo y con ese empoderamiento debemos ver esto que nos comenta don Albert Ellis. Entonces, fíjense, primer punto, usted tiene la llave de sus propias emociones y acciones. Vamos a ver luego, es decir, yo pues no la encuentro, no la tengo, no la veo. Bueno, vamos a ver, porque eso es parte del problema. Pero usted la tiene, la tenemos. No es que usted la tenga, la tiene Rebeca, la tengo yo, la tiene don Denis, la tiene todas las personas que nos escuchan. Segundo punto importante de la estrategia que nos plantea don Albert Ellis. Las emociones perjudiciales y los comportamientos disfuncionales son producto del pensamiento irracional. Es decir, si yo pienso mal, pienso que mi vida depende de lo que piensen los demás de mí, por ejemplo, evidentemente estoy entregando la llave de mis emociones a otros. Esto es tremendo, ¿eh? Pero qué poderoso al mismo tiempo. Sí, es que es parte del autocuidado también y del empoderamiento que tengamos como personas y saber decidir, no hacerlo automáticamente, decidir a quién le voy a dar llaves de mi apartamento. Eso, usted lo dice, o de mi carro, es decir, ¿quién va a entrar? ¿A quién voy a dejar que entre en mi psique, que entre en mi cerebro, que entre en mis sentimientos para hacerme daño o incluso para lisonjearme? Porque evidentemente esto puede ser válido para ambas partes. El tercer punto que nos plantea Albert Ellis es: se puede aprender a tener pensamientos y enfoques más realistas y con la práctica hacerlos parte de cada uno. ¡Ah, qué bien!, ¿no? Porque está en la esperanza, porque como muy bien decía Rebeca, en el primer punto que decíamos, cada uno es responsable de sus propias emociones, le puede resultar a alguien estresante. Entonces, usted puede aprender a gestionar la incidencia que ese jefe le produce, la emoción que esa sobrecarga de trabajo le produce, la manera en donde sufre bullying dentro de su entorno laboral. Es decir, usted puede aprender a gestionarlo. El problema es cuando nos quedamos como nos decía anteriormente Rebeca, en procesos de afrontamiento, de gestión del estrés, o de huida o de inhibición. Bueno, como es el jefe, ahí me quedo. Bueno, y el cuarto punto
de la estrategia que nos dice Albert Ellis es: desarrollando pensamientos realistas se experimentará una mayor aceptación de cada uno y mayores satisfacciones en la vida. Bueno, esto a veces, si lo dejamos ahí, pudiera parecer psicología barata, de puro libro de autoayuda, con todo respeto a los libros de autoayuda. Pero esto es psicología cognitiva. Esto es psicología que además hoy la neurociencia avala de manera muy clara estos mecanismos con los cuales funcionamos. Evidentemente, en muchos casos, Rebeca, no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda, necesitamos aporte, necesitamos alguien que nos acompañe. Pero creo que es muy importante. Voy a repetir, porque me encantaría que ustedes hasta tomaran nota, porque básicamente nos quede este pensamiento del día de hoy. Primer punto: cada uno es responsable de sus propias emociones y acciones. O sea, empodérese de sus emociones y acciones. Usted tiene la llave, como dice Rebeca, de su casa y se la da a quien quiere. Aquí no caben ladrones que se lo quiten. Si usted se la entrega a cualquiera, es responsable de que entre cualquiera a su casa o que utilice su carro cualquiera. Entonces, en este sentido, muy importante. Cada uno es responsable de sus propias acciones y emociones. Segundo, las emociones perjudiciales y los comportamientos disfuncionales son producto del pensamiento irracional. Es decir, están dentro de nosotros, ¿no?, de la interpretación que nosotros le damos. No de lo que ocurre fuera, sino de lo que nosotros percibimos. Tercer punto: se puede aprender. Esta es la buena noticia. Se puede aprender a tener pensamientos y enfoques más positivos y con la práctica hacerlos parte de cada uno. Pero hay que trabajarlos. Esto no es, pues quiero hacerlo y ya, transformo mis conexiones neuronales y después de este programa ya voy a tener pensamientos positivos. No. Es un proceso. Es un proceso. Y desarrollando pensamientos positivos se experimentará una mayor aceptación de cada uno. En primer lugar, aceptación de uno mismo. Fíjense que no hemos hablado de ello, pero podríamos darle muchos programas, y probablemente lo hagamos. A la base de la gestión del estrés está mi nivel de autoestima. En la medida en que mi autoestima es importante, voy a ser capaz de gestionar mejor el estrés, porque me estoy aceptando. Y, por supuesto, voy a tener mayores satisfacciones en la vida. ¿Cómo lo ve, doña Rebeca? Bueno, como todo suena impresionantemente bonito. Y lo mejor es que es real, o sea, hay resultados reales, pero no es fácil y aquí es lanzar el reto y comprometerse con un proceso real y aterrizado. Si usted está lidiando con una situación de estrés, es necesario que tome acciones, que tengan que ver con sus propios recursos. No siempre podemos cambiar de trabajo cuando queremos, no siempre podemos cambiar el jefe cuando queremos, conste que yo no quiero cambiar el mío, pero sí podemos cambiar nuestros recursos, sí podemos dotarnos de una percepción de nuestros recursos mucho más amplia y más amigable con nosotros mismos. Así es, y yo creo que en los momentos en que realmente nuestra situación de estrés excede nuestra capacidad de reacción en solitario, bueno, pues hay que buscar ayuda, y esto es algo absolutamente normal, antes de que realmente el estrés se convierta en distrés, se convierta ya en síntomas mucho más profundos de enfermedades. Albert Ellis, pueden ustedes buscar sus referencias hoy en Papá Google, o comprar alguno de los libros de él. Nos recomienda muchas cosas. Ya el tiempo nos come, pero les dejo un pensamiento. Fíjense que para mí este pensamiento es muy importante. Cambiar los debo por los prefiero. En la vida, en muchos casos, por ejemplo, decimos: debo hacer las cosas bien y seré aceptado. De lo contrario, pues no tiene mi vida ningún valor. Cámbielo por prefiero hacer las cosas bien y tener aceptación. Y si falla, me voy a seguir aceptando. En segundo lugar, me debes tratar, el mundo me debe tratar razonablemente y con cariño, porque si no, le voy a odiar al mundo.
cámbielo por yo prefiero que me trate razonablemente y con cariño, pero yo no controlo el universo. Y bueno, es parte de la naturaleza humana el equivocarse. Y finalmente, la vida, decir, la vida debe ser justa, sencilla y sin problemas. A decir, yo prefiero que la vida sea justa y sin problemas, pero estoy preparada para soportar la frustración. Bueno, amigas y amigos, pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy, para que tengan un fin de semana, como queremos que lo tengan, de eustrés, ¿verdad que sí? Exactamente. Así que, como siempre decimos, bueno, pues sean todo lo felices que puedan, no se pongan límites y recuerden que, el lunes tenemos una nueva cita en Dinero con Sentido a las 8 de la mañana. ¡Feliz fin de semana! Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Buenas, señora. Buenas. Usted dejó esto en la calle.